Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Dios le bendiga a todos los que están del otro lado, los que se van a conectar. Mi nombre es Cristian Villarruel, muchos me conocen. Estamos haciendo este programa que se llama El Rey te mandó a llamar. Muy buenas tardes, muy lindo lunes, hermoso lunes tuvimos hoy. Un lunes maravilloso, ¿no? Acá voy a esperar un ratito, ¿no? Para que se conecten, para que se estén conectando, para poder traer una palabra de Dios, ¿no? Para cada uno de ustedes, para que podamos compartir palabra, para que podamos hablar, para que podamos hacer en todo tiempo lo que Dios está mandando, lo que Dios está pidiendo, ¿no? Que podamos en todo tiempo acercarnos cada día más a Dios y ir camino a la perfección, ir camino a la santidad, ir camino a lo que Dios quiere, ¿no? En este tiempo, una iglesia alineada, una iglesia comprometida, una iglesia que busque la presencia de Dios. Estuvimos hablando, como le decía el otro día, vamos a hablar de los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, de las iglesias de Asia. Primeramente estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso, un mensaje tremendo, un mensaje muy poderoso, ¿no? De donde Dios hablaba a la iglesia de Éfeso, donde Dios le decía, ¿no? Que donde había quedado su primer amor, que se habían apartado del primer amor, que se habían alejado de las primeras obras, y le pedía, ¿no? A la iglesia que volviera, que se arrepintiera y volviera a hacer las primeras obras, ¿no? Eso es lo que hablaba, lo que le hablaba la palabra, lo que habla la palabra a la iglesia de Éfeso, y lo que hablaba también, lo que habla en este tiempo el Espíritu Santo, lo que está hablando el Señor en este tiempo, lo que habla Jesús de que podamos volver, como le decía a la iglesia de Éfeso, que podamos volver como un día lo hicimos, ¿no? Caminando en el primer amor, caminando enamorados de Dios, caminando haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo que le hablaba a la iglesia de Éfeso que está en Asia. Y hoy vamos a hablar de la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Una iglesia muy poderosa, una iglesia donde Dios le hablaba, ¿no? A Esmirna, una iglesia que estaba muy cerca de Éfeso, solamente estaba a 40 kilómetros de Éfeso, estaba una iglesia al lado, pero los kilómetros y la distancia no hacía de que pasara lo mismo, ¿no? Entre una iglesia y otra. Y Dios hablaba, ¿no? A Dios habló muy claramente, le trajo la visión a Juan ahí del Apocalipsis, cuando le empezó a hablar de las iglesias, el Espíritu le hablaba, el Espíritu de Dios le hablaba a Juan para que él pudiera entender las iglesias en ese momento y la iglesia en este tiempo. Porque así como estaban las iglesias del Apocalipsis, así es como están las iglesias en este tiempo. Estamos viendo iglesias que se han enfriado, estamos viendo iglesias que se han olvidado del primer amor, como pasó en la iglesia de Éfeso, que se había olvidado del primer amor y Dios le decía que se arrepintiera y volviera a hacer las primeras obras, que se arrepintiera y volviera, ¿no? A caminar bajo la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios manda en este tiempo, ¿no? Que podamos volver de todo corazón a hacer las primeras obras, que podamos volver de todo corazón a caminar confiados en Jesús, confiados en su palabra, confiados en que si nosotros caminamos vamos a avanzar. Esmirna fue una iglesia totalmente diferente a la iglesia de Éfeso, una iglesia donde Dios habló de otra manera. Y Dios habla en cada iglesia, habla de diferentes maneras para asociarla también a las iglesias de este tiempo, para asociarla a los tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos en donde el enemigo ha empezado a perseguir a la iglesia, donde el enemigo persigue a la iglesia, no solamente la persecución que nosotros entendemos, es la persecución de que te van a correr con armas, de que te van a venir y te van a decir no puedes predicar, no solamente esa persecución, sino la persecución diferente donde el diablo a través de las mismas iglesias que se levantan, iglesias contra iglesias, hacen una persecución, ¿no? Porque se dejan usar muchas veces. Los ministros se dejan usar muchas veces para pisotear las otras iglesias y decir que solamente la iglesia de ellos es la que se va a salvar. Jesús dice que va a venir a buscar una iglesia, no dice que va a venir a buscar una denominación, ni un nombre, ni un título, sino que va a venir a buscar a su iglesia para que podamos compartir las bodas, compartir ese momento, la gran cena que vamos a compartir en el cielo con el Señor. Cuando Él nos venga a buscar en las nubes, cuando nos volvamos a encontrar en el cielo con el Señor, como hablamos, ¿no? Como venimos hablando en los días anteriores, que hablábamos de la venida de Cristo, que hablábamos del arrebatamiento y que en este tiempo la iglesia tiene que estar en alerta.
En este tiempo, si la iglesia quiere manifestar la presencia, tiene que estar en alerta, tiene que abrir los ojos, tratar de caminar y no detenerse, tratar de caminar y no caer, sino que hacer la voluntad del Padre en todo tiempo, tratar de caminar tomado de la mano de Jesucristo, haciendo su voluntad, caminando bajo la sombra del Omnipotente y avanzando como que Él va siempre adelante nuestro. Moisés dijo: yo me sostengo como viendo al invisible, yo me sostengo como viendo a ese que no veo pero lo siento, a ese que no veo pero me habla, a ese que no veo pero siempre está conmigo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo, que aprendamos a depender al 100% del Espíritu Santo. Que aprendamos a depender de Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que podamos caminar, porque Dios en este tiempo te está dando un plan de salvación. Dios en este tiempo te está dando un plan para que vuelvas arrepentido a la presencia de Dios, para que podamos arrepentirnos, para que podamos y empecemos a hacer lo que Dios está pidiendo, porque Dios busca una iglesia sin mancha y sin arruga, pero que podamos avanzar, que podamos hacer la voluntad del Padre en todo tiempo. Dios quiere que en este tiempo la iglesia se levante a marcar una diferencia. Dice la palabra que los están esperando la manifestación de los hijos, que el mundo espera la manifestación de los hijos, la tierra espera la manifestación de los hijos. Tenemos que manifestarnos en este tiempo como verdaderos hijos de Dios, llevar la presencia a todo lugar, caminar, avanzar como verdaderos hijos. Hacer su voluntad. Nosotros hacemos estos programas, hablamos estos vivos para evangelizar, para que para que se pueda levantar gente que conoce a Dios y que se ha apartado, gente que está lejos de los caminos de Jesús y se ha apartado, y aún así gente que no lo conoce, que pueda conocer quién es realmente Jesucristo. Porque primeramente para nosotros ir a una iglesia, estar en una denominación, hacer la voluntad de Él, tenemos que conocerlo. Tenemos que saber a quién adoramos. Tenemos que saber para qué vamos a la iglesia. Tenemos que saber de qué formas tenemos que presentarnos delante de Dios. Porque Dios tiene su forma para que uno se pueda presentar delante de Dios. Para que se pueda presentar con un corazón limpio, con un corazón sincero, presentarse sin tener problemas con el hermano, presentarse sin tener ofensa con el otro. Dios quiere que aprendamos a ser un equipo. Porque la misma palabra no hablaba y Jesucristo hablaba que de una misma agua, una misma fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce y agua salada. ¿Por qué? Porque no se junta el agua dulce y la salada. Y eso es lo que Dios quiere, que en nosotros no haya maldad, que en nosotros pueda salir solamente su presencia. Pero ¿cómo hacemos para que la maldad no brote en nosotros? ¿Por qué? Porque el diablo está a la puerta también. El diablo está ahí, dice que está como león rugiente buscando a quién devorar. Él no es un león, él está como león, haciendo ruido, tratando de que tengas miedo, tratando de que no avances, tratando de que te detengas, como hacía la iglesia de Esmirna. El diablo se metía en la iglesia y quería perseguir a la iglesia de Esmirna. Y es una palabra muy poderosa que la vamos a estar compartiendo porque estaba esperando que se conectaran más. Saluda a Eduardo Horacio Ponce, que está viendo, a Javier Lavallén también, que lo está viendo. Dios los bendiga, Dios bendiga su vida, los que están del otro lado, los que están ahí también, que están escuchando, y los que se van a conectar en un rato y los que van a ver el vivo después. También les pido que lo compartan, que puedan compartir el vivo para que más personas puedan escuchar la palabra, puedan escuchar el mensaje de las 7 iglesias. Hoy vamos a hablar de la segunda iglesia, como les decía. Hablamos sobre Éfeso y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Unas iglesias de Asia, del Asia Menor, unas iglesias donde Jesucristo habló y donde se relaciona con la iglesia de este tiempo. Pero primeramente, antes que todo, como hago en cada programa, como hago en cada vivo, vamos a orar. Vamos a orar y darle la legalidad al Espíritu Santo, para que sea Él usando mi boca, para que sea Él tratando conmigo, para que sea Él tratando con ustedes, con los que están del otro lado, que cuando este mensaje llegue al otro lado, ustedes puedan entender, puedan comprender lo que Dios quiere hablar, puedan comprender lo que Dios está hablando en este tiempo, porque este es un tiempo de advertencia, este es un tiempo de que Jesucristo viene pronto. Este es un tiempo de que pronto va a llegar el arrebatamiento, de que muy pronto va a pasar el suceso más grande de toda la historia, es donde la gente va a desaparecer, donde el Espíritu Santo se va a ir de la tierra y donde mucha gente que queden van a sufrir la persecución, la gran tribulación, como dice la palabra.
Por eso es que tenemos que estar preparados como en los tiempos de Noé. Tenemos que estar preparados con ese arca, como Dios mandó también a salvar a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios quiere mandar, hoy está mandando a sus evangelistas, hoy Dios está mandando a cada persona que habla, que sea una atalaya, que están llamando la atención. ¿Para qué? Para que podamos en este tiempo hacer la voluntad del Padre, para que podamos en este tiempo volver a los caminos de Dios, porque Dios quiere que su iglesia vuelva a ser la de antes. Dios quiere que la iglesia vuelva a ser milagro. Dios quiere que la iglesia vuelva a ser prodigio. Dios quiere que la iglesia manifieste la presencia de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a manifestar la presencia? Yendo a la intimidad. ¿Cómo vamos a manifestar la presencia? Volviendo nuestros caminos a los caminos de Dios, alineándolos a la presencia del Espíritu y caminar y avanzar tomado de la mano de Jesucristo, que es el único que puede defenderte, es el único que en este tiempo puede levantar una baluarte para tu vida, como dice el Salmo 91. Que Él está ahí guardando, que Él está cuidando, que nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, estamos bajo su sombra poderosa, donde el enemigo no puede hacernos daño. ¿Por qué? Porque el enemigo solamente es alguien derrotado. Si nosotros entendiéramos que el diablo ya fue derrotado, si nosotros entendiéramos que Jesucristo venció a la muerte, resucitó y venció a la muerte y le sacó la llave del Hades y del infierno, nosotros comprenderíamos y veríamos la manifestación del Espíritu en nuestra vida y sabríamos que la salvación es por fe y sabríamos que si nosotros creemos que Jesucristo es el Señor, que nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, si nosotros creemos vamos a ser salvos. Porque esto no es por gracia, esto no es por obra, es por gracia. No es por obra, para que nadie se gloríe. Porque si yo hago obras y me voy a pensar que voy a ser salvo, pero va a llegar el día de mañana en donde Dios va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque vos nunca me buscaste en la intimidad. No te conozco porque vos hacías cosas buenas, pero nunca me pusiste en primer lugar. Y eso es lo que Dios quiere, que vaya la fe, que vaya alineada a la presencia. Y que no solamente vaya la fe, sino que la fe sea activa. Eso es lo que tienen que entender, que es por gracia, que nosotros tenemos que hacer cosas sin que el otro no vea. Dice que no se tiene que enterar la izquierda de lo que hace la derecha. O sea que tenemos que hacer, cuando hacemos cosas, ayudamos a alguien, llevamos una palabra, ayudamos con lo que sea, que no se tiene que enterar nadie. Tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que hablar de corazón y llevar un mensaje verdaderamente como Dios quiere. Hablar la verdadera palabra de Dios, hablar lo que Dios quiere en este tiempo, de que la iglesia se vuelva a los caminos de Jesucristo, que la iglesia vuelva al primer amor, que la iglesia vuelva, como decía la iglesia de Éfeso, a hacer las primeras obras, que recuerden dónde habían caído, que recuerden dónde dejaron de hacer las cosas y que vuelvan de todo corazón. Que vuelvan de todo corazón a Dios. Eso es lo que Dios está mandando. Dios te bendiga, Adolfo Bataglia. Dios te bendiga. Bendiciones, siervo. Dice que Dios te bendiga, siervo de Dios. Acá estamos llevando palabra, acá estamos como hijos de Dios, no hablando de su palabra, acá estamos haciendo la voluntad de lo que Dios está pidiendo en este tiempo, que hablemos su palabra, que como hijos de Dios anunciemos el evangelio. Dice la palabra que el mundo se va a terminar hasta que todo el mundo sea predicado. O sea que nosotros somos los que vamos a acelerar la venida de Cristo, acelerar los tiempos, predicando su palabra. ¿Para qué? Para que todo esto se termine y empiece algo nuevo. Dice que Dios también nos dice que va a venir una tierra nueva, un cielo nuevo, y va a ser diferente porque no va a existir la maldad. Y que nosotros sabemos que este tiempo es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de volver a los caminos de Dios. Y es lo que Dios está pidiendo, que la iglesia vuelva de todo corazón, que la iglesia vuelva a hacer las primeras obras, que la iglesia vuelva. Y acá esta iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida, es una iglesia donde el diablo la perseguía y donde estamos viendo en este tiempo cómo el enemigo persigue la iglesia también. Vamos a orar, vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Saludo a Segunda Herrera también que está viendo. Dios te bendiga, hermana allí de Granada. Dios bendiga su vida, su esposo, sus hijos. Que Dios la bendiga, sierva. Y vamos a estar orando para darle la bienvenida al Espíritu Santo, para que Él hable y para que Él sea obrando nuestras vidas, para que Él sea trayendo revelación a nuestras vidas. Saludo a Agustín, a mi primo ahí, Agustín Villarroel de allí de Córdoba. También Dios te bendiga, primo, allá de Córdoba también, que está viendo el vivo. Que Dios te bendiga.
Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Espíritu Santo, te damos gracias. Venimos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote la gloria, dándote la honra y la alabanza. Exaltándote solamente a ti porque tú eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser exaltado. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado delante de ti, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte por sobre todas las cosas y entregarte a ti, Señor, primeramente todo a ti, bendito Rey. Nos despactamos, Señor, del día lunes, bendito Rey, dedicado a la diosa lunar, a Jezabel, a la reina del cielo. En este día nos despactamos de ese día para hacer la voluntad del Padre. Por eso, Padre, en este día quiero que tú, Espíritu Santo, seas usando mi boca para hablar a todas las personas que están del otro lado, bendito Rey. Todas esas personas que están escuchando el vivo, que quieren escuchar palabra de Dios, que en este día, Señor, podamos tener una revelación del Espíritu y poder hablar lo que tú mandas en este tiempo, Señor. Lo que tú estás mandando, bendito Rey, que tus hijos se levanten como verdaderos adoradores, que podamos someternos al río de tu Espíritu y hacer tu voluntad por sobre todas las cosas. Bendito Rey, bendigo a las personas que están viendo el vivo, bendigo a los que están conectados, los que se van a conectar después y los que van a ver aquello, los que van a ver muy después el vivo también, Señor. Te pido que bendiga su vida, que entres a su casa, que traiga, Señor, revelación de tu Espíritu en este tiempo, para que podamos volver de todo corazón a tu presencia. Por eso, Padre, te damos la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Revela los misterios de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente nos conectamos con Dios, primeramente oramos para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso le damos gracias a Dios. Y ahora sí vamos a compartir la palabra, ¿no? Que se encuentra, como le decía, en el libro de Apocalipsis. Como le decía la semana pasada, empezamos a hablar de las iglesias del Apocalipsis, que son las iglesias del Asia Menor. Así que en este día vamos a hablar sobre la segunda iglesia. Empezamos hablando de Éfeso y ahora vamos a hablar de la iglesia de Esmirna. La segunda iglesia que hablaba Jesucristo le enseñaba a Juan en el Apocalipsis, porque él era el que le mostraba a Juan de cómo estaban las iglesias. Él era el que le mostraba a Juan de cómo caminaban las iglesias. Vamos a leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, que habla sobre la iglesia de Esmirna. Y dice la palabra, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Qué tremendo, qué tremenda palabra, ¿no? Qué palabra muy fuerte, ¿no? Que Dios hablaba a la iglesia de Esmirna. Dios hablaba. Y vamos a ver quién era la iglesia de Esmirna. ¿Quién era Esmirna? Dice la palabra que la ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros de Éfeso. Estaba cerquita de Éfeso. Se llamaba Puerto de Asia, porque tenía un puerto excelente sobre el mar de Ageo. Dice, la iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Qué tremendo, ¿no? Una iglesia que era muy perseguida. Una iglesia que era perseguida por los mismos judíos, por los mismos que estaban ahí, ¿no? Los judíos perseguían, ¿no? Porque dice que eran dos clases de judíos. Estaban los judíos y los que no eran judíos, que apoyaban a Roma. Y nosotros sabemos que la iglesia de Roma es todo lo contrario a las cosas de Dios. Hace todo lo contrario a lo que Dios manda. Y es por eso que esos que luchaban
La iglesia cristiana luchaba en contra de eso, porque la iglesia de Esmirna era una iglesia perseguida, donde los judíos querían perseguirlo, querían destruir la iglesia y callar a la iglesia de Esmirna. Por eso dice, escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás. Los que decían ser judíos y no lo eran. Esos que supuestamente eran judíos, esos que supuestamente hacían la voluntad de Dios, perseguían a la iglesia de Esmirna. Perseguían a esa iglesia. Y hoy vemos también personas que van a la iglesia y persiguen a la misma iglesia. No entendemos por qué las iglesias se levantan la una contra la otra, peleando a ver quién es el mejor, peleando a ver quién Dios lo usa más, peleando, tratando de pisotear una iglesia, pisoteando la otra. Y en vez de hablar del amor de Cristo, están hablando de la otra iglesia. En vez de amar del amor de Jesucristo, de hablar de que Jesucristo te sana, de que Jesucristo estuvo muerto y vivió, de que Jesucristo venció a la misma muerte, de que Jesús te ama, se ponen a criticar una iglesia a la otra. Y en vez de estar haciendo la voluntad del Padre, están haciendo como esos judíos. Se decían ser judíos, pero era una sinagoga de Satanás. Y vemos que las iglesias se levantan, iglesia contra iglesia. Por eso dice la palabra, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levanta la iglesia contra la iglesia. Y hoy vemos la disputa entre iglesias para ver quién es más usado. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las iglesias en este tiempo y empiezan a salir a buscar a los jóvenes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo las iglesias en este tiempo y empiezan a hacer la voluntad de Dios antes de ver lo que está haciendo el otro? Sino que tenemos que poner la mirada en Jesucristo, como dice su palabra. Caminar como Jesucristo manda. No empezar a criticar al hermano, no criticar al otro que está allá, no criticar los errores del otro, sino que Dios es el único que puede juzgarnos y no nos juzga. Que nosotros aprendamos que el único que te puede juzgar es Dios, y Dios te sigue dando oportunidades para que vuelvas de todo corazón a hacer las primeras obras, para que vuelvas a caminar y avanzar como Dios está pidiendo. Que no peleemos reino contra reino, que no se levante una iglesia contra la otra, hablando mal de los pastores, hablando mal de los otros pastores, hablando de que este no lo llamó Dios, hablando de que este no hace la voluntad de Dios, sino que tenemos que orar en lo secreto. En lo secreto, orar por las otras iglesias. Si vemos que las otras iglesias están equivocadas, orar en lo secreto para que Dios abra los ojos. Porque tenemos que marcar una diferencia como iglesia. Tenemos que marcar una diferencia como cristianos en este tiempo. Salir a buscar a los jóvenes, salir a buscar al perdido, salir a buscar a los matrimonios que se están destruyendo. Mientras la iglesia pelea a ver quién es la mejor, pelea a ver quién Dios lo usa más. Satanás está llevando toda la gente al infierno. ¿Por qué? Porque hay discusión. ¿Por qué? Porque hay pleito. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere hacerse uno mejor que el otro. Y el único mejor aquí en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, se llama Jesús de Nazaret. El que murió por vos, el que resucitó al tercer día, el que te dio la salvación. Porque ahí tenemos que caminar como hermanos. Aquel que no ama al hermano es homicida, dice la palabra. Que aprendamos a amarnos unos a los otros. No criticarnos, no pelear. No hacer cosas que están haciendo en este tiempo, que las iglesias se critican. No tenemos que criticarnos como iglesia, sino que tenemos que ayudar a los que están en el mundo perdido. Si uno se equivoca, yo no me voy a poner a criticarlo, yo me voy a poner a orar por esa iglesia, por ese pastor para que se vuelva, por ese pastor para que venga a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo, que la iglesia se una, que la iglesia pueda ser la iglesia de Jesucristo. No una denominación. Porque Dios no viene a buscar una denominación, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra. Una iglesia que esté comprometida con el Espíritu. Una iglesia que camine en el Espíritu. Porque en los postreros días, dice Jesucristo cuando habló con la mujer samaritana, en el pozo le dijo: tales adoradores buscan que me adoren en espíritu y en verdad. En espíritu por sobre todas las cosas, conectarse en el espíritu con Jesús y hablar la verdad, hablar su palabra, hablar lo que Dios está diciendo en este tiempo. Dios está pidiendo que la iglesia se una, Dios está pidiendo que la iglesia sea una sola. ¿Por qué? Para marcar la diferencia, para traer el cielo a la tierra. Saludo en este día a Matías Chora, que está viendo el vivo.
También a Darío Díaz, al pastor Darío. Dios te bendiga, pastor. Bendiciones, amado. A Estela Aria, bendiciones. Dios te bendiga, Estela también. Dios bendiga a su familia. Gracias por conectarse. Gracias por estar del otro lado. Estamos hablando, como les decía, de la iglesia de Esmirna, que está en el Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, que habla sobre la iglesia. Estuvimos hablando de los mensajes, estuvimos hablando de la iglesia de Éfeso. Vamos a estar durante 7 días hablando sobre los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, y hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Esmirna. Hoy estamos hablando sobre esta iglesia, una iglesia perseguida, pero no era una iglesia perseguida por el mundo, sino que era perseguida por los mismos judíos. Y eso es lo que estamos hablando, que dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sinagoga de Satanás, que muchas veces vemos que dicen ser cristianos y atacan a los mismos hijos de Dios. Dicen ser servidores de Cristo y atacan al cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo se puede entender que nosotros mismos vamos a golpear nuestro propio cuerpo? Y no es así, porque nadie se pega solo, nadie se da una trompada solo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso, que se golpee la iglesia. Dios no quiere que se persiga la iglesia a la otra. En este tiempo hay mucha persecución, pero dentro de la iglesia, no fuera. Alguien se equivoca, ya lo crucifican. Y dicen que tienen amor. Y dicen que Dios los hizo nueva criatura. Y juzgan. Nosotros no tenemos que juzgar al hermano, sino que tenemos que apoyarlo como verdadera iglesia de Jesucristo. Tenemos que apoyar al que está débil. Dice que hay que apoyar al que está débil en la fe y levantar sus manos y fortalecerlo en la oración. Nosotros, si vemos que alguien está por caer, no tenemos que gritarlo a los 4 vientos que lo vamos a ayudar, sino que ir y hablar: hermano, te veo así decaído, quiero orar por vos. Quiero ayudarte a orar. Quiero empezar a orar por tu vida, por tu casa, para que te levantes. No ser esos que pelean iglesia contra iglesia y hacen desastre entre la iglesia. Y así la gente del mundo ve cómo la iglesia se pelea y no quiere saber nada con ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos que pastores critican al otro, que otro pastor critica al otro, que un ministro critica a otro ministro, que un hermano critica a otro hermano. Y la gente no quiere ir a la iglesia. Muchas veces somos nosotros mismos los que corremos las almas de la iglesia. Que aprendamos a hacer la voluntad del Padre y lo que Dios está pidiendo. La persecución viene de Satanás, no de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Que cuando somos piedra de tropiezo para un hermano, estamos siendo usados por el mismo diablo. No estamos siendo usados por Dios. Por eso la persecución nunca va a venir de Dios. La persecución siempre va a venir de Satanás. Porque sabemos que el diablo viene y habla a tu mente. El diablo viene y habla a tu mente. Y si gana tu mente, entra a tu corazón. Y se hace una raíz de amargura. Y se hace el odio, se hace el resentimiento. Que Dios reprenda todos esos espíritus. Pero no tenemos que dejar que el diablo nos use. La persecución viene de Satanás, no de parte de Dios. Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados e incluso asesinados. Y acá también no solamente habla de la cárcel física, sino que está hablando de lo espiritual. Está hablando de las cárceles espirituales, donde hay espíritus celadores que cuidan las cárceles, donde hay espíritus que están guardando las cárceles, y nosotros solamente la única forma de salir de esa cárcel es entregándonos a Jesucristo, arrepentirnos de las cosas que hacemos y volvernos a Dios de todo corazón. Y Jesús va a hacer la obra. Pero el diablo está buscando que la iglesia se encarcele espiritualmente, porque la iglesia está encarcelada. La iglesia está en una cárcel espiritual, está decayendo cada vez más. La iglesia no hace milagros como antes. No hay milagros como antes. Aquí en Ameguino no veo milagros como antes. ¿Por qué? Porque están compitiendo a ver quién es el mejor. En vez de ayudar al hermano a levantarse, en vez de ayudar y dar una palabra de aliento para que se levante, lo pisoteamos. ¿Por qué? Porque si yo pisoteo a mi hermano, llego un poco más alto. No es así. Tenemos que avanzar todos juntos. Tenemos que cruzar la meta todos juntos. Porque somos un cuerpo y nosotros tenemos que orar para que todos se puedan salvar. Para que todo el mundo pueda salvarse. Hay que orar, hay que hablar.
Hay que predicar su palabra, hablar del arrepentimiento, hablar de que Cristo viene pronto, que no nos persigamos como iglesia, que no peleemos a ver quién es el mejor, porque el único mejor se llama Jesucristo de Nazaret. Ese es el mejor. Dice, pero los creyentes no deben temer a la muerte, porque su resultado solo será la obtención de la corona de la vida. No tenemos que temer a la muerte física, porque sabemos que un día vamos a morir y vamos a irnos de esta tierra. Pero como le decía, la salvación es por fe, de creer que Jesucristo murió y resucitó y te regaló la salvación. Porque, como dice la palabra, había dos personas cuando Jesucristo estaba siendo crucificado. Había una persona y la otra del otro lado, y los dos era justo que murieran ese día, porque eran ladrones, porque eran pecadores. Pero Jesucristo no. Y uno empezó a decirle cosas a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, le sálvate solo, bájate de la cruz, sálvate, le decía. Y el otro le dijo, no, no es así. Nosotros somos pecadores, pero Él es santo, le dijo. Señor, llévame contigo. Y Él le dijo, hoy mismo estarás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creyó. Ese que estaba al lado de Jesucristo nunca fue a la iglesia. Ese que estaba al lado de Jesús jamás estuvo en una denominación. No era evangelista, no era pastor, no era misionero, no era nada. Solamente era una persona que se encontró con Jesucristo antes de morir. Y esa es la misericordia de Jesucristo. Jesús, a pesar de todo, te regala la salvación. A pesar de que estés perdido, te regala la salvación. Y vamos a tener la corona de vida. Satanás podrá dañar sus cuerpos, nuestros cuerpos mortales. Satanás puede tocar nuestro cuerpo, pero no puede causar ningún daño espiritual en nuestra alma, en nuestro espíritu. Él no puede tocar nuestro espíritu. Él no puede tocar nuestra alma si nosotros no le permitimos. Porque si nosotros permitimos que el diablo, cuando viene con pensamiento a nuestra mente, entre y haga una raíz de amargura en nuestro corazón, ahí el diablo va a dominar nuestro cuerpo, va a dominar nuestra mente y nos va a llevar cautivo. Nos va a llevar cautivo. Y Dios quiere que no seamos cautivos, sino que hagamos la voluntad del Padre, lo que Él está pidiendo en este tiempo que hagamos. Dice la sinagoga de Satanás. Significa que esos judíos, cuando se juntaban a adorar, servían a los propósitos de Satanás. No servían a Dios, no a los propósitos de Dios. O sea que ellos querían tener un lugar. Y hoy vemos dentro de la iglesia esas cosas. Que muchos quieren tener un lugar. A mí si no me ponen a trabajar, yo no voy más a la iglesia. A mí si yo no predico, no voy más. Y no es así. Tenemos que esperar el tiempo de que Dios nos use, nos trabaje, nos limpie, nos sane. Y ahí va a ser el momento donde Dios va a empezar a posicionarte. La gente va por el propósito muchas veces para que lo vean. Y no es así. Sino que tenemos que ser como iglesia, caminar juntos. Ayudar al necesitado, ayudar al que no tiene fuerza. Porque se olvidan. Porque muchas veces estamos mirando nuestro propio ombligo y no vemos a los demás. No miramos la necesidad del hermano. No miramos la persecución que nosotros mismos estamos creando dentro de la iglesia. Y la gente se va de la iglesia. Porque hay mucha gente, y le digo la verdad, y es la realidad, que hay mucha gente que está más bien en el mundo que dentro de una iglesia. Y no tiene que suceder eso. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando, iglesia? Que la gente está más tranquila en el mundo que en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos perseguimos. Nosotros nos perseguimos. Y la palabra ese 10 días significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve. Tiene un comienzo y también tiene un final. Todo tiene un comienzo y un final, pero Jesucristo tiene el control de la situación. Y dice la palabra en el 10, no temas nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, como le decía, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muchas veces vamos a ser perseguidos, como dice la palabra. Que muchos entre hermanos se van a pisotear, entre hermanos van a hablar el uno del otro, y van a decir, a este quién lo llamó evangelista, a este quién lo llamó pastor, a este quién lo llamó apóstol. Nosotros sabemos que somos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, cuando Él te pone un sello y te dice que sos pastor y te dice que sos evangelista, ¿por qué? Porque Dios es el que aprueba. Y muchas veces la gente no te va a aprobar. Muchas veces la gente no va a ver lo que Dios ve.
Pero dice Dios que tenemos que aguantar, perseverar hasta el fin, perseverar hasta lo último. Dice la palabra, para que sea y tendréis tribulación por de día. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Una persona fiel es una persona que está pegada, una persona que no va a fallar, una persona que no va a traicionar los principios de Dios. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida, dice Dios. Jesucristo te está dando algo tan maravilloso que es la corona. Porque Dios tiene preparado coronas para nosotros. Tenemos que cuidar y ponerle perlas a la corona. ¿Y cómo le hacemos para ponerle perla? Nosotros ponemos perla cuando hablamos de la salvación. Nosotros le ponemos perla cuando alguien se vuelve a Jesucristo de todo corazón y se arrepiente. Es una perla que va a nuestra corona. Y Dios nos va a poner una corona, porque todos vamos a tener coronas como hijos de Dios. La corona de la vida. Jesucristo es poderoso. Jesucristo te ama. Jesucristo tiene el control, el dominio de todas las cosas. Dios tiene un plan, un propósito con tu vida. Déjame decirte que si te dejas trabajar por Jesucristo, Dios va a hacer cosas grandes con vos en este tiempo. Así como la iglesia de Esmirna era perseguida, nosotros también como hijos de Dios vamos a ser perseguidos. Nosotros también como iglesia vamos a ser perseguidos. Y muchos se van a levantar en contra de nuestra vida. Pero sabemos que Jesucristo nos dijo, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, que podamos seguir avanzando. La palabra dice que persevera hasta el fin. Ese será salvo. O sea, perseverar, ser fiel, es aguantar. Muchas veces vendrán tormentas. Muchas veces el diablo va a querer ponernos en la cárcel. Muchas veces vendrá una persecución difícil en nuestras vidas, donde el enemigo se levante fuerte como un viento, como un torbellino, como le apareció a Elías. Un torbellino que los árboles se quebraban, pero no era Dios, era Satanás que había aparecido para confundirlo. Donde muchas veces va a venir el diablo con tormentas, donde muchas veces va a venir el enemigo a querer confundirte, como confundió a Pedro cuando iba caminando sobre las aguas. Él escuchó la tormenta y dudó. Que la tormenta no te aparte de los propósitos de Dios. Que la tormenta no te aparte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Porque el diablo va a hacer ruido como león rugiente, buscando a quien devorar. Aquel que se debilita, el diablo lo consume. Aquel que se debilita, el diablo lo lleva a la cárcel. Por eso que tenemos que perseverar. Por eso que tenemos que ser fieles hasta la muerte. Una vez que conocemos a Jesucristo, es seguir el camino de Jesucristo. No retirarnos, y más en estos tiempos peligrosos. Porque vendrán, dice la palabra, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Pero no le creáis, dice la palabra. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida de Jesucristo. Será un abrir y cerrar de ojo. Que nosotros cuando vengan, dice acá está el Cristo, no salgáis. El Cristo está allá, no le creáis. Porque Jesucristo va a venir a buscar a su iglesia. Pero por sobre todas las cosas, lo primero que va a suceder en Primera de Tesalonicense dice la palabra, que vendrá un arrebatamiento, vendrá un suceso extraordinario, en donde vamos a ser arrebatados juntamente con Él en el cielo, donde Él nos va a llevar en las nubes, donde el Espíritu Santo se va a apartar de esta tierra. Y qué terrible será ese momento cuando el Espíritu se aparte. Como la iglesia de Esmirna sufría persecución. Y ella pensaba que era pobre. ¿Por qué? Porque el diablo había metido pobreza en su mente. Dice la palabra, yo conozco tu obras y tu tribulación. Y tu pobreza, le dijo. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Entendé lo que tú eres rico. Entendé que tú eres hijo de Dios. Entendé que Dios está preparando el reino de los cielos. Para vos, que estás del otro lado, Dios está preparando el reino de los cielos. Dios quiere ponerte pobreza en la mente. Dios quiere que seas pobre de mente. Dios quiere que diga, no, hasta acá nomás, no llego más que acá. Dios no me puede usar porque soy débil. Dios no me puede usar porque tengo esto. Pero Dios sí te puede usar. Dios puede usar tu vida para marcar una diferencia. Porque el avivamiento comienza de una persona. En una persona Dios empieza a trabajar y comienza el avivamiento, comienza. Cuando Dios levantó a Gille Ávila, cuando Dios levantó a Carlos Anacondia, cuando trajo a Freyson, trajo un avivamiento sobre esta tierra. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no volvieron esos evangelistas poderosos? ¿Por qué no vuelven esos evangelistas?
porque se han detenido, porque el diablo ha puesto pobreza en la mente. Dios le ha quitado la mente de reino y ha puesto una mente terrenal, donde solamente miramos las cosas de la tierra y dejamos de ver los cielos. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la derecha del Padre. Puesto los ojos en el cielo. Eso es lo que Dios está pidiendo. Una iglesia activa, una iglesia que se levante, una iglesia que busque la presencia del Espíritu en todo tiempo. La pobreza que Satanás pone en nuestra mente. Tenemos que derribar todo argumento que el diablo ponga. Que Dios reprenda a Satanás en esta noche. Que Dios reprenda al diablo y a sus demonios, y a sus espíritus y a sus ángeles caídos. Que Dios los reprenda en esta noche. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros caigamos por tierra. Ellos quieren que nosotros caigamos en la cárcel espiritual, como la iglesia de Esmirna, que le costaba mucho. ¿Por qué? Porque era perseguida. Porque los que decían ser judíos no lo eran. Porque los que decían ser seguidores de Jesús no seguían a Jesús. Perseguían la iglesia. Que nosotros no seamos piedra de tropiezo y que el diablo no ponga en tu mente pobreza, sino que empecemos a hablar lo de arriba, empecemos a hablar palabra del reino. ¿Y cómo vamos a hablar palabra del reino? Dándole lugar al Espíritu. Porque no somos nosotros, yo no soy, sino que es el Espíritu que usa nuestra vida, usa nuestra boca, pone, así como el diablo pone pensamiento en nuestra mente, Jesucristo pone pensamiento en nuestra mente. ¿Para qué? Para que hablemos palabra de vida. Trae revelación a nuestra mente, para que hablemos lo que Dios quiere que hablemos. Pero cuando dejamos que el diablo domine nuestra mente, vamos a tener pobreza espiritual. Vamos a ser pobres. Por eso dice ser pobre, pero eres rico. Eres rico, eres hijo de Jesucristo. Eres seguidor de Jesucristo. Dios quiere darte esa corona, pero tenés que esforzarte para cambiar tu mentalidad. Decirle, Señor, cambia mi mente. Señor, transforma mi mente. Porque yo les voy a decir una cosa. Algo que se ve en este tiempo. Porque hay tanto, pero tanta enfermedad de la mente en este tiempo. Porque el diablo trae pobreza a la mente. Porque el diablo confunde la mente. Esta es la fuente de batalla en donde Satanás trabaja, que es nuestra mente. Que nosotros podamos poner el yelmo de la salvación y proteger nuestra mente. Dice en Efesios 6:10 que Dios tiene una armadura para cubrirnos. Y una de esas cosas es el yelmo de la salvación. Dice que eres pobre, pero eres rico. Eres rico. Eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios eres heredero y coheredero con Jesucristo de las cosas del reino. Eres más que vencedor. Eres una atalaya. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios te había elegido. Te había dado como profeta a las naciones. Te había puesto un nombre. Dios te ama. Y Dios quiere que en este tiempo pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Y cambiemos nuestra mentalidad y oremos para que todo espíritu que esté en la mente arraigado en esta hora en el nombre de Jesús salga. Y podamos tener la mente de reino y no pelear con nuestro hermano. Porque la palabra dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. En Efesios también. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueve en las naciones, que se mueve en las regiones celestes, disculpen. Amén. Amén, Pastor Darío dice amor, compromiso y fe. Es lo que Dios quiere, que tengamos amor por nuestro hermano, que tengamos un compromiso por la obra y por sobre todas las cosas, por la fe, saber de que Jesucristo te da la salvación. Sabiendo de que Jesucristo te da la salvación por fe. Esto es por fe. Esto es por fe, no por vista. Porque si nosotros nos ponemos en las cosas de la tierra, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros empecemos a caminar en lo sobrenatural. Dice que Pedro caminó en lo sobrenatural, pero el diablo cuando atacó su mente lo confundió y se hundió. Señor, sálvame que perezco, le dijo. Y Jesús se enojó con él. ¿Por qué dudaste? Le dijo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que no dudemos en este tiempo. Jesús se enojaba. ¿Por qué? Porque él veía
que podían tener más fe, que tenían una mentalidad pobre. Por eso se enojaba Jesucristo. Porque eso no entendían las cosas del reino. Porque ponían la mirada en las cosas de la tierra. Y esta iglesia de Esmirna era muy necesitada. ¿Por qué? Porque era una iglesia que era muy atacada por la misma iglesia. Era muy atacada por los que se decían ser hijos de Dios y no lo eran. Eran servidores del diablo. Y que no seamos servidores de Satanás en este tiempo. Porque el único que trae la persecución se llama Satanás. La persecución viene del diablo. La persecución no viene de Jesucristo. Por eso se levantará nación contra nación y reino contra reino. Reino contra reino. El reino de los cielos tiene que pelear contra el reino de las tinieblas, no contra el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Que podamos ser locos, que podamos ser violentos en el espíritu, que golpeemos los cielos hasta que Dios hable, hasta que Dios traiga una revelación, hasta que Dios traiga una respuesta a nuestra vida. Y que podamos salir de las cárceles espirituales que el enemigo quiere ponernos. Nos pone la pobreza en nuestra mente. Dice la palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Él conocía la pobreza de ellos. Pero dice, pero eres rico. No eres pobre, eres rico. Yo conozco que dice ser pobre, pero eres rico. Eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, de los que dicen ser hijos de Dios, y no lo son. Sinagoga de Satanás, y no son sinagoga de Satanás. Son servidores del diablo, que aún dice la palabra que está el trigo y la cizaña en la iglesia. Está el trigo y la cizaña. Y entre ellos se van a crecer juntos el trigo y la cizaña, porque son muy parecidos. Pero en el tiempo de humillarse, el trigo se humilla y la cizaña se queda así, enaltecida. Y dice la palabra que al altivo Dios lo mira desde lejos, que no seamos altivos, sino que aprendamos a someternos a su presencia, que aprendamos a tener una mente de reino, que Dios renueve las mentes, que Dios saque de la cárcel espiritual cada alma, que nos libere de las cárceles espirituales, que se eche fuera los espíritus celadores que cuidan las cárceles espirituales, que Dios saque fuera todo demonio, todo lo que se ha metido en las mentes, que Dios saque y libere las mentes en este tiempo, porque somos ricos. Somos hijos del Dios eterno. Dice que Dios es el rey del oro, es el dueño del oro y de la plata. Es dueño. ¿Por qué somos pobres? Porque nuestra mente está empobrecida. Porque no entendemos, no logramos entender que los tesoros están en los cielos. No logramos entender que los tesoros están allá arriba. Y vamos rumbo a las cosas del mundo. Y vamos rumbo a lo que Dios, muchos dicen que Dios bendice. Y la bendición de Dios, déjeme decirle que la mayor bendición de Dios, de Jesucristo, es la salvación. Yo prefiero ser salvo 1000 veces antes que todos los reinos del mundo. ¿Por qué Jesucristo, cuando el diablo lo tentó y le ofreció todos los reinos del mundo, él le dijo que solamente a Dios serviría? Si postrado me adorare, te daré todos los reinos de la tierra, le dijo. Jesucristo le dijo, solamente a tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Por eso es que tenemos que entender que las cosas de la tierra son pasajeras, pero las cosas del cielo son eternas. Y yo quiero enseñarte en este tiempo de que aunque tengas una persecución, de que estés pasando por un momento difícil de persecución, porque muchas veces el diablo cuando gana tu mente, cuando te logra quitar la tranquilidad que tenías en tu corazón, la paz que tenías en tu corazón, porque el diablo hace eso. Tira dardo, tira dardo, tira dardo, tira dardo, tira pensamientos malos, tira cosas malas a tu mente, diciéndote que no sirve, diciéndote que no podés, diciéndote que no sos nadie, diciéndote que estás perdido. Eso es lo que el diablo hace. Gana la mente, tira dardo. Y es ahí donde uno se detiene. Es ahí donde uno mengua en la fe. Pero que en este tiempo nuestra mente pueda estar alineado al reino de los cielos, sometido bajo la sombra del Omnipotente, sometido bajo su presencia, sabiendo de que Jesús es quien renueva nuestra mente, quien nos da la fuerza para seguir avanzando, quien nos da el privilegio de ser hijos de Dios, porque somos llamados hijos.
cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Que nosotros en este tiempo empecemos a mirar las cosas del cielo. Así como Esteban, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. No estaba mirando la situación, porque Esteban estaba a punto de ser apiedrado. Lo iban a apiedrar, lo iban a matar a piedrazo. Y él no se quedó mirándolos a los que lo estaban por matar, sino que miró para arriba, puesto los ojos en el cielo. Miró para arriba y recobró la fuerza. Que podamos mirar al cielo, que podamos mirar las cosas del reino, porque cosas aún mayores Dios tiene preparada para sus hijos. Cosas aún mayores Dios tiene preparada para todo aquel que le cree. Que en este tiempo el diablo no te ponga pobreza en tu mente. Que el diablo saque todos los pensamientos que vienen a tu mente y quieren atormentarte todo el tiempo. Vienen con pensamientos derrotistas de que no servís para nada. Pensamientos de que estás perdido. Pensamientos de que nadie te quiere. Pensamientos de que estás solo. Eso es lo que el diablo hace. Te trae pensamientos a tu mente. Pone huevos en la mente, donde los demonios hacen una morada en nuestra mente y le creemos la mentira del diablo. Pero que en este tiempo podamos tener una mente de reino, una mente comprometida. Que Dios renueve el espíritu de nuestra mente, porque esto es todo espiritual, no es nada carnal. Porque yo le puedo hablar de esto es carne, pero lo que está dentro en el espíritu es donde ataca el diablo. El diablo va a querer ganar tus emociones. Las emociones están en el alma y es ahí donde el diablo quiere ganar tus emociones y donde te derrota, donde te tira al piso, donde no te deja avanzar. El diablo quiere ganar tu mente, quiere ganar tus pensamientos, quiere hacerte sentir nada. Pero que en este tiempo, como la iglesia de Esmirna, dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Aguanta, aguanta aunque estés pasando un proceso. Aguanta aunque estés pasando algo muy difícil. Aguanta. Porque no hay nada más lindo que la presencia del Espíritu. No hay nada más hermoso que sentir su presencia. No hay nada más hermoso que entrar en la presencia de Dios. Que Dios pueda cambiar el espíritu de nuestra mente. Que Dios pueda cambiar nuestra mente y tengamos una mente de reino, una mente de hijo, una mente avanzada, una mente que podamos avanzar en todo tiempo y rompamos todo lo que el enemigo está poniendo en contra de nuestras vidas. Él trae argumento, él pone incredulidad en nuestra mente, él pone desgano, él pone que quieras dejar todas las cosas. El diablo te quiere matar, el diablo pone pensamiento de muerte. El diablo quiere traer muerte a tu mente. El diablo quiere ganarte la mente, la batalla de la mente, para traerte muerte. No solamente muerte espiritual, sino que matarte físicamente también. Porque aunque has querido atentar contra tu vida muchas veces, Dios siempre está ahí cuidando. Y Dios siempre llega a tiempo. Y no es casualidad que hoy esté hablando de esto. No es casualidad de que Dios haya traído esta palabra. Porque muchas veces en tu pensamiento has querido terminar con tu vida. Muchas veces en tu pensamiento has querido abandonar. Muchas veces en tu pensamiento has querido dejar todas las cosas. Y no es el fin. Porque Elías quiso abandonar. Elías estaba cansado. Elías ya no quería saber más nada. Y Jezabel, el espíritu de Jezabel, porque no era la mujer, sino que era el espíritu de Jezabel, que es un principado, lo seguía a Elías y lo amenazaba, y le hablaba a la mente que lo iba a destruir, y le hablaba a la mente que hasta ahí había llegado. Y Elías se cansó, a pesar de ser un profeta tremendo en las manos de Dios, se cansó. Pero hoy Dios te dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Dios te quiere levantar en este tiempo. Dios quiere levantarte para usarte. Dios te va a levantar para que lleves la palabra del reino a todo lugar, para que marques una diferencia, para que seas ese portal en donde el Espíritu se manifieste, para que seas esa presencia misma caminando en la tierra. Porque Jesucristo, donde caminaba, sucedía algo. Donde Jesucristo andaba, algo pasaba. Los discípulos también. Si vemos a Pedro, la sombra de él sanaba a los enfermos. Pero era el Espíritu que estaba con ellos. Pablo hizo un montón de milagros. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos.
Y eso es lo que Dios quiere que entiendas, que Él puede estar con vos, que Él está contigo. Pero que nosotros aprendamos a decirle, Señor, voy a ser fiel hasta la muerte. Voy a ser fiel hasta el último día de mi vida. Ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no caer, porque no es fácil. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra, pero cree que yo he vencido al mundo. Cree que Jesucristo ya venció al mundo. Y dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. No tengas miedo de lo que vas a pasar. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La tribulación es un tiempo. Nada es para siempre. Todo tiene un principio y un final. Quizás está pasando por un ataque de pánico. Quizás está pasando por ansiedad. Quizás está pasando por pensamientos derrotistas, por pensamientos de muerte. Pero nada es para siempre. Nada es para siempre. Y más si nos sometemos al río de la presencia del Espíritu, vamos a ver la gloria de Dios manifestar en nuestra vida. Pero ¿dónde nosotros entendemos quién es Dios? A través de la palabra. Leyendo la palabra, orando y leyendo la palabra. Así es como se conoce a Dios. Así es como se conoce a Jesucristo. Leyendo la Biblia y conociéndolos en la intimidad. Teniendo intimidad con el Padre. Dios pide eso para que el diablo no gane tu mente. Dice que echarán en la cárcel por un tiempo. El diablo te quiere meter en la cárcel. No la cárcel física, sino la cárcel espiritual. Quiere meter en ese lugar de oscuridad, en donde no podés salir, donde te sentís solo, donde sentís que nadie te ama, donde te sentís rechazado, donde sentís que el mundo te aborrece, donde sentís que todo te han dejado de lado. Ahí te quiere meter el diablo, en el lugar de olvido, en el lugar en donde nadie ya se acuerda, en el lugar en donde estás perdido. Pero nada está perdido, porque eso es lo que el diablo te pone, porque es un mentiroso. Él es padre de mentira y él no va a dejarte para siempre en ese lugar. Es una tribulación por 10 días, dice la palabra. Es un tiempito, porque habla de un tiempo, no habla de eterno. Lo eterno está en el cielo. Y si nosotros vamos con él, vamos a ser glorificados allí en el cielo. Vamos a dejar este cuerpo terrenal. Vamos a ser transformados allí en el cielo, en un cuerpo celestial, en donde no va a existir mala muerte, en donde no va a existir más la maldad, en donde los hijos van a amar a los padres, donde los padres van a amar a los hijos, donde vamos a estar todo el tiempo adorando al Eterno allí en el cielo. Y eso es lo que Dios quiere, que adoremos a Dios en todo tiempo, que nos aprendamos a someternos al río de su Espíritu. Saludo a Patricia, Dios te bendiga, Patri. A Sergio Damián también, que está conectado. A Agustín Jampi los saludo. Dios los bendiga, Dios bendiga sus vidas. A Sergio Damián allí de Lincoln, Dios los bendiga, Dios bendiga su ministerio. Dios bendiga a ese tremendo siervo de Dios también, que ha empezado a predicar, ha empezado a anunciar el mensaje, ha empezado a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios te bendiga mucho, Sergio. Qué tremendo conocer a hermanos, conocer a gente que quieren hacer la voluntad de Dios. Porque gente de reino es gente que quiere hacer la voluntad del Padre. Gente que se conecta con el reino. Es gente que quiere predicar su palabra. Es gente que no importa lo que digan, va a hablar igual de Jesucristo. No importa que lo que quieran hacer, Jesucristo va a estar en su boca. Porque es así, esos son los hijos de Dios. Esos son los herederos y coherederos en Cristo. Los que hablan la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dice la palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a perecer. Conoceremos la palabra y la palabra nos va a hacer libre, porque es la verdad. Jesucristo es la verdad, la palabra es la verdad. Y si conocemos la verdad, vamos a ser totalmente libres. La iglesia de Esmirna era perseguida, pero Dios está ahí. Somos perseguidos, pero Dios está ahí. El diablo viene con pensamiento, pero Dios está ahí. El diablo te dice que estás derrotada, pero Dios está ahí. No importa que estés sola, el Dios está ahí. Porque el enemigo te va a decir, estás sola, no te quiere nadie. Dios está con vos. Él dijo, yo estaré todos los días con usted hasta el fin del mundo. Sé fiel hasta el fin, dice la palabra, y te daré la corona de la vida. Y él dijo que iba a estar hasta el fin, hasta lo último. Y en lo último nos vamos a encontrar con Jesucristo. ¿Qué algo más maravilloso que eso no existe? Para mí no existe nada más maravilloso que encontrarnos con Jesucristo en el fin de todas las cosas. Y poder contemplar la hermosura
y poder contemplar la belleza y poder contemplar el amor de Jesucristo por sobre todas las cosas. Amor es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él te ama, Jesús te ama. Jesús te ama. Jesús te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, una palabra muy, pero muy conocida. Por eso es que nosotros tenemos que avanzar, perseverar, ser fiel hasta el final. Y Dios nos va a dar la corona de la vida. Dios nos va a dar el privilegio de tener esa corona. La iglesia de Esmirna es una iglesia perseguida. Es una iglesia que está perseguida por la misma iglesia. Es la iglesia en este tiempo que se persiguen en iglesia entre iglesia. Por eso es que le decía cuando empezó el mensaje de que estas iglesias están sucediendo en este tiempo. Se está empezando a cumplir todo lo que está en el Apocalipsis. Y ay de lo que viene para la tierra. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a poder hacer la voluntad de Dios. Que Él nos ayude a poder avanzar. Que Él nos ayude en este tiempo a no irnos al mundo, a la fábula. A no irnos a los placeres de la vida. Porque ahí será la perdición. Pero si volvemos de todo corazón, nunca es tarde para volver. Mientras tengamos vida, hasta el último segundo de nuestra vida, podemos volver a Jesucristo. Pero no tenemos que esperar hasta lo último, porque lo podemos servir gozosamente a Jesucristo. Y cuando realmente conocemos quién es Jesucristo, no nos queremos apartar más de su presencia. Pero el diablo, como le decía, va a venir con dardos, pensamientos, va a querer desviarte de la fe, va a querer traer confusión a tu vida para que te apartes de la presencia, para que no busques más a Dios, para que te apartes de la intimidad, para que dejes de buscar a Dios y para encarcelar tu alma. El diablo te quiere encarcelar, el diablo te quiere llevar a la tribulación y encarcelarte. ¿Y cómo? Muchas veces con los mismos hermanos de la iglesia que te hacen a un lado. Los mismos hermanos de la iglesia no te hacen a un lado. ¿Por qué? Porque se están levantando nación contra nación y reino contra reino. El mismo reino de los cielos se levanta. Iglesia con iglesia se pelean. Pero que en este tiempo podamos someternos al río de su espíritu. Y dice la palabra dice en el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. El Espíritu sigue hablando. El Espíritu aún sigue hablando con la tierra. El Espíritu sigue hablando con la humanidad. El Espíritu sigue hablando con sus hijos. ¿Por qué? Porque quiere traer su manifestación. El Espíritu al hablar, quiere manifestarse y traer el último gran avivamiento sobre esta tierra. Quiere traer el gran avivamiento sobre nosotros. Quiere traer el avivamiento sobre cada uno de sus hijos. Quiere traer el avivamiento donde los enfermos se sanen. Quiere traer el avivamiento donde las mentes puedan ser libres de la persecución. Donde la mente que el diablo te venció, donde la mente que el diablo te ganó, sea todo roto en este tiempo por el Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere va a ir en el arrebatamiento. El que venciere, viene el arrebatamiento sobre la tierra. Viene ese gran suceso sobre la tierra y nos va a llevar a contemplar la hermosura de su santidad y a inquirir en su templo, a comer de su presencia, a alimentarnos de su espíritu en todo tiempo. No vamos a ver la muerte segunda, pero hay de los que queden. Ay de los que queden, los que el diablo le gane la batalla. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Sé fiel. Dios te pide fidelidad. Dios te pide que no lo vendas. Dios pide que no vendas la palabra. Dios pide que no vendas la palabra para que no se vayan los hermanos. Dios pide que no vendas la palabra para que no se te vaya la gente. Habla la verdad. Y por sobre todas las cosas sigue hablando la verdad. Compra la verdad y no la venda, dice el libro de Proverbios. Compra la verdad y no la venda. La palabra no se vende. La palabra no se vende. La palabra nunca deja de ser. Porque todo va a desaparecer aquí en la tierra. Pero allí en el cielo está la Biblia.
Esta Biblia que hoy tenemos acá, allí en el cielo, también está el libro de la Biblia. Está el libro de la vida y está la Biblia también allá arriba, donde se habla la verdad. Nunca dejará de ser la palabra de Dios. Aunque el enemigo ha querido callar a los hijos de Dios, aunque el enemigo ha querido venir y llevarnos a la cárcel espiritual y cautivar nuestra mente y sacarnos del propósito y sacar del propósito a verdaderos hijos de Dios, la palabra de Dios te sostiene. Por eso dice la palabra, la misma palabra dice en Efesios 6:10 en adelante, que la palabra es la espada del Espíritu, que corta, que penetra hasta partir el alma. Parte el alma, parte el alma. Partir el alma es dejar las emociones de un lado y adorar a Dios en el Espíritu. Eso es lo que hace la palabra. Te hace a buscar a Dios en el Espíritu. Te hace adorar a Dios en el Espíritu. Y es ahí donde el diablo no puede tocar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en el Espíritu. Que aprendamos a avanzar. Es un mensaje muy poderoso este mensaje de Esmirna. Una iglesia perseguida. Una iglesia que la misma iglesia perseguía. Se perseguían entre ellos. Los mismos hijos de Satanás que traían persecución. Pero que en este tiempo aprendamos a poner la mirada en las cosas de arriba. Que pongamos la mirada en Jesucristo por sobre todas las cosas. Él es la fuente de vida. Él es el alfa, la omega, el principio y el final, dice la palabra. Él es el primero y el último, el que venció a la misma muerte y resucitó al tercer día. Jesucristo de Nazaret se llama. Vamos a orar. Hasta aquí la palabra, una palabra poderosa del mensaje de Esmirna, una palabra donde Dios trae alerta a la iglesia. Y el próximo lunes vamos a seguir con los mensajes de las iglesias y ya vamos a estar con el mensaje, la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Hablamos la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, la segunda la de Esmirna y la tercera la de Pérgamo. Pero bueno, vamos a orar y vamos a darle lugar al Espíritu Santo para que sea Él obrando, para que sea Él trayendo lo fresco del cielo, trayendo la paz que solamente el Espíritu te puede dar, la paz que solamente Jesús te da al morir en la cruz, al resucitar y al darte salvación. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado, decía David en el medio de la guerra. Y nosotros vamos a aprender a vivir confiado, vamos a aprender a descansar confiado, vamos a quitarle la legalidad que el diablo tiene en nuestra mente, porque como le decía, el diablo te pone una mente pobre, el diablo te pone una mente de pobreza, pero Dios quiere ponerte una mente de reino. Dios te dice que tiene una mente rica, eres rico. Tú dices que eres pobre, pero eres rico. Tú dices que eres pobre, pero Dios está con vos. Dios está con vos. Por eso es que dice que está con vos como poderoso gigante. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que Dios está permitiendo. Porque un día estaba y el Espíritu Santo fuertemente me decía que tenía que empezar a hacerlos vivos. Y Dios me habló a través de un profeta de Dios que tenía que empezar a predicar. Y eso es lo que estoy haciendo, empezar a hablar la palabra, empezar a predicar, empezar a anunciar el mensaje. Bendigo todas las iglesias de aquí de Ameguino. Bendigo las iglesias de Florentino Ameguino, que se puedan unir, que podamos ser una iglesia sola, aunque tengamos distinta visión, pero que seamos sola, caminamos en unidad, porque Dios quiere unidad. Dios no quiere juntos, sino unidad. Una cosa es estar junto y otra cosa es estar unido. Estar junto, unido. Eso es lo que Dios pide, unidad en la iglesia. Bendigo todas las iglesias de aquí de Ameguino, todas las iglesias cristianas que hay aquí en Ameguino, las bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo mi iglesia, Odres Nuevo, mi iglesia. La bendigo también, que es ahí donde me estoy congregando con mi esposa, la iglesia de Odres Nuevo, del pastor Daniel y la pastora Diana Espíndola. Dios bendiga su vida, bendiga a los líderes de la iglesia. Dios bendiga a todos los que están ahí congregando. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. También bendigo las iglesias de Lincoln, las iglesias de Villegas, porque viene mucha gente de Lincoln, de Villegas, y conozco iglesias, la iglesia de Buenos Aires, la iglesia de Córdoba. Bendigo cada iglesia, cada lugar. Que Dios bendiga, Señor, que Dios bendiga a la iglesia en este tiempo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey, aquí trajimos un mensaje hablando de tu palabra, de la iglesia de Esmirna, bendito Rey.
Tú sabes, Señor, que fue una iglesia muy perseguida y que el mismo diablo quería traer confusión a su mente y poner una mente derrotista. Por eso en esta hora me levanto contra toda oposición satánica en el nombre poderoso de Jesús. Todo demonio que quiera operar en las mentes, Señor, todo demonio que venga a traer confusión a la mente en esta hora, cae por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Caen los demonios, caen los principados, caen las potestades. Bendito Rey, en esta hora trae libertad a las mentes, trae libertad, saca las almas de la cárcel, Señor, porque el diablo dice que quiere llevar a las almas a la cárcel. Por eso en el nombre poderoso de Jesús, rompe toda estructura en esta hora, rompe con toda religiosidad en el nombre poderoso de Jesús y trae libertad a las mentes, trae libertad, Espíritu Santo, entra a los hogares, trae libertad, Espíritu de Dios, trae libertad, bendito Rey, y si se manifiestan, que no se manifiesten con violencia, que no se manifiesten los espíritus, sino que tú, Señor, seas el que traiga libertad en este tiempo, que tú seas el que esté en dominio y en control. Envío los ángeles de alto rango, arcángeles de alto rango con espadas doradas, espadas desenvainadas, a que vayan a los hogares, a que entren en los hogares donde le permiten entrar, Espíritu Santo, y sean liberando, llevándose la cautividad, llevando cautiva la cautividad, Espíritu de Dios. Por eso manifiéstate, Espíritu Santo, con poder y con gloria en esta hora. Trae libertad, saca las almas de la cárcel, saca las mentes cautivas. En este tiempo todo espíritu de la mente cae por tierra, toda esquizofrenia, todo lo que viene, toda tratación mental, todo lo que viene a traer locura, demencia en este tiempo, todo lo que trabaja en la mente, todo lo que el diablo trae mente pobre, en este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús, cae por tierra en esta hora, cae el pánico. Cae la ansiedad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Cae todo demonio, todo espíritu contrario al tuyo cae en esta hora. Todo espíritu de maldad cae en el nombre poderoso de Jesús. Eres tú obrando en esta hora. Eres tú trayendo libertad. Eres tú trayendo la revelación del cielo. Eres tú liberando los aires, Padre Santo. Saca las almas de la cárcel. Saca las armas de la cárcel. Me levanto contra todo espíritu contrario al tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, bendito Rey, en esta hora, y te pido, Señor, que sea tu espíritu obrando en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias al Espíritu Santo. Gracias por todos los que se conectaron. Gracias por los que están del otro lado y los que se van a conectar después. Le damos gracias y hasta aquí hemos llegado en este día. Le damos la gloria a Dios, la honra y la alabanza por sobre todas las cosas. Gracias por conectarse, que puedan compartir el vivo, que puedan estar del otro lado cada día, porque vamos a seguir hablando de las iglesias. Este fue el segundo mensaje. Viene el tercer mensaje de la iglesia de Pérgamo y vamos a estar como siempre todos los lunes. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana.